En el mundo del manga y el anime, no hay muchas historias que sean capaces de generar tanto hype por una pelea como Jujutsu Kaisen lo ha logrado este año. Cuando enfrentas a los dos sujetos más poderosos de tu obra, y en dicha pelea no está involucrado el protagonista, sabes que las cosas pueden ponerse muy interesantes. No solo porque no sabes quién podría ganar, sino porque no volverás a ver nada igual en el resto de esta obra. Gojo vs Sukuna es una de esas peleas que lo cambian todo. Fue un enfrentamiento que estaba pactado desde el inicio de la historia y cuando finalmente sucedió, cuando finalmente los tuvimos cara a cara, Gege Akutami nos demostró por qué su trabajo es dibujar y escribir el mejor shonen de peleas de la actualidad. Cuando Itadori le preguntó a Gojo quién ganaría en una pelea entre él y Sukuna, y este le respondió muy confiado que él sería el vencedor, estaba clarísimo que este enfrentamiento se haría sí o sí en el futuro. Tuvieron que pasar más de 200 capítulos, la muerte de muchos personajes importantes y la destrucción de Japón para que esto sucediera, pero cuando llegó la Nochebuena, porque sí, decidieron que lo mejor era irse a los golpes en Navidad, ¿quién habría pensado que presenciaríamos una de las peleas mejor planeadas en la historia de los Neketsu o mangas de peleas? Gojo vs Sukuna no es solo el enfrentamiento entre el hechicero más fuerte de la actualidad contra el más fuerte de la historia, no, lo que vemos aquí es el resultado final de todos los elementos que esta obra había implementado en el pasado. Es la cúspide misma del sistema de peleas que Gege creó. Tenemos expansiones de dominio, dominios simples, black flashes, técnicas de inversión, conjuros innatos, votos vinculantes, es una maldita locura. Si alguien quería entender esta pelea tenía dos opciones. O se aprendía cómo funcionaba todo lo que acabo de mencionar, o simplemente le prestaba atención a los comentarios que iban haciendo los personajes secundarios en la medida que avanzaba la pelea. Que por cierto, eso sería lo único malo de esta pelea. A veces eran demasiado redundantes con las explicaciones y por momentos esto se convertía en una especie de Hunter x Hunter con sus páginas llenas de texto. Entiendo que Gege no quería que hubiera confusiones, pero amigo, no hacía falta lanzar tanto texto, por momentos el ritmo de la pelea se vio muy comprometido por esto y lo peor de todo es que al final de cuentas sí hubo confusiones con la pelea. Ese es el problema de leer un manga de forma semanal, a veces no le prestas la suficiente atención y hasta se puede llegar a pensar que hubo uno que otro guionazo, que es lo que ocurrió en redes. Gran parte del fandom explotó en contra del resultado final. Desde ya les adelanto que no hubo guionazo, la pelea está muy bien estructurada y si vuelven a leerla del tirón, que es lo que yo más les recomendaría, entenderán por qué ganó el rey de las maldiciones. Así es, Sukuna es un justo vencedor y ya les explicaré el por qué. Cuando tienes a dos monstruos como Gojo y Sukuna, sabes que la mayor parte de la pelea será una competencia de resistencia y que ganará aquel que logre administrar mejor sus recursos antes de que se agoten por completo. Solo para que dimensionen el nivel de esta pelea, piensen que en total hubo 5 choques de expansiones de dominio. Si para cualquier otro personaje activar una sola vez esta técnica representa un gran riesgo, ahora piensen en lo destructivo que debe ser activarla 5 veces. Por más fuerte que sea un hechicero o una maldición, hacer eso es completamente inviable. Gojo es el mejor ejemplo de esto. Para que le fuera posible usar el vacío infinito 5 veces, tuvo que destruirse el cerebro y sanárselo al mismo tiempo como si fuera un desquiciado. Y hablo de Gojo en concreto porque Sukuna no tuvo este problema. No lo tuvo porque a diferencia del albino no perdió su dominio tantas veces. Hay algo que diferencia mucho a Sukuna del resto de los hechiceros y esa es la manera en que utiliza su dominio. El relicario maldito no es una técnica que encarcela a su oponente en una barrera como si lo hacen todos los demás. Esto le da una gran ventaja en batalla, ya que a pesar de que siempre empate en el choque de dominios con Gojo, tiene la posibilidad de destruir el dominio de su oponente desde el exterior. Recuerden que los dominios, por más fuertes que sean, son muy frágiles en el exterior. Entonces, como Sukuna no sufrió tantas destrucciones de su dominio, no tuvo que tomar medidas tan desesperadas como sí lo hizo el albino al recuperar su conjuro con la técnica inversa cada vez que su dominio era destruido. Perder un dominio no solo consume demasiada energía, sino que además te deja vulnerable por unos breves instantes que Sukuna aprovecharía para atacar a Gojo con el golpe asegurado que le otorgaba su expansión de dominio. Si ustedes analizan la pelea con detenimiento, se darán cuenta que Gojo nunca tuvo la delantera, siempre tenía que remarla desde atrás, era él quien siempre tenía que empatar el partido y se notaba que lograr eso le costaba bastante. Lo que sucede y la razón por la que muchos llegaron a convencerse de que Gojo podía ganar, yo incluido, es porque el tipo actúa de forma muy confiada. Gojo es alguien que consigue transmitir cierta seguridad y por culpa de ello se hacía difícil imaginar su derrota. Muchos creen que Sukuna solo le ganó a Gojo porque tenía la técnica de Megumi, y bueno, no los culpo. Gege supo crear tensión alrededor de la adaptación de Mahoraga, nos hizo creer que la esperanza de Sukuna estaba completamente depositada en ese Shikigami. De hecho, Sukuna sí fue arrinconado por Gojo por ponerse a hacer experimentos pendejos, porque sí, aquí es donde se viene la mayor revelación de Jujutsu Kaisen.
Sukuna solo estaba jugando con Gojo. Él no necesitaba usar a Majoraga para vencer a Satoru, solo lo utilizó como un experimento. Quería ver de qué era capaz ese bicho y vio en el infinito de Gojo la mejor oportunidad para probar su última adquisición. ¿Por qué les digo que Sukuna pudo ganar sin Majoraga? Bueno, es bastante simple. Cuando Gojo consiguió activar su dominio antes que Sukuna, se nos reveló que el desgraciado se dejaba golpear de forma intencional cada vez que Gojo usaba el vacío infinito. Esto lo hizo para que Majoraga se pudiera adaptar a dicha técnica. Nunca se les hizo raro que Sukuna siempre terminara más lastimado que Gojo cada vez que chocaban sus dominios, siendo que estas técnicas estaban a la par y por ello ningún dominio devoraba al otro. Incluso se llegó a decir que esta era la clave para que Gojo saliera victorioso, que lo único que tenía que hacer era seguir metiendo a Sukuna en la pelea de dominios para que así pudiera seguir golpeándolo. Sin embargo, esta falsa sensación de que le estaba ganando era solo eso, una ilusión. Fue una trampa en la cual Gojo cayó completamente. La intención de Sukuna era hacerle creer que podía vencerlo usando su dominio, pero la realidad es que cada vez que Gojo activaba el vacío infinito, solo estaba fortaleciendo a Majoraga. Es decir, Sukuna condicionó la pelea para que su carta de la victoria fuera el Shikigami. Llevó a Gojo hacia ese camino, pero si él hubiera querido, pudo terminar la pelea mucho antes con solo su técnica original, la de los cortes. Para ganar sin muchas complicaciones, Sukuna solo tenía que utilizar la amplificación durante cada choque de dominios. La amplificación, para los que todavía no lo tienen muy claro, es básicamente un dominio simple mejorado. De esta manera, él no recibiría daños por parte de Gojo y cuando éste ya no pudiera utilizar más su dominio debido al desgaste en su cerebro, lo eliminaría con el relicario maldito. De hecho, Sukuna estuvo a punto de hacer esto en la pelea, pero como se dejó golpear por el vacío infinito debido a que quería usar a Majoraga, le terminó pasando lo mismo que a Gojo. Su cerebro se vio tan afectado que ya no pudo utilizar más su expansión. Al final, Sukuna siempre fue muy superior a Gojo, pero por culpa de su capricho de querer ganar con la técnica de Megumi, la pelea se alargó tanto que incluso llegó a darle chances reales a su oponente. Sé que para muchos es difícil aceptar la derrota de Gojo, pero chicos, el propio Satoru admitió que no logró hacer que Sukuna diera todo de sí. Admitió que aunque su rival no hubiera tenido a Majoraga, tampoco le habría podido ganar. Y en el caso de Sukuna, el maldito confirmó que usó a Gojo para experimentar el poder del Shikigami, así que no hay nada que discutir aquí. Sukuna ganó limpiamente y por una amplia diferencia. Tal vez lo único que sí podría criticar de esta pelea, además del mucho texto, es la forma tan abrupta en la que pasamos de tener a un Gojo ganador a un Gojo cortado por la mitad. Se siente como si hubieran faltado cosas en el medio, como si el autor se hubiera saltado algo, y aunque Gege bromeó con esto en redes diciendo que tal vez sí se había saltado un capítulo, la realidad es que las cosas son mucho más simples de lo que parecen. Después de recibir el púrpura, Sukuna solo tuvo que hacer un simple corte para matar a Satoru. Su oponente ya lo había dado todo y no tenía energía para responder eficazmente a cualquier ataque, y dado que Majoraga le transfirió parte de su adaptación a la técnica de Gojo, el infinito no pudo protegerlo de ese corte. Asimismo, el poder de Majoraga tampoco tiene huecos argumentales como para ponernos a debatir. El propio Itadori ya había especulado que la adaptación de ese monstruo podía deberse a la acumulación de experiencia o al tiempo. Al final fueron las dos cosas, y esto solo nos demuestra una vez más que Sukuna hizo lo que quiso con Gojo. Durante toda la pelea lo obligó a atacarlo, ya sea con su dominio o con sus técnicas de colores, y desgraciadamente para Gojo todo ese esfuerzo solo sirvió para fortalecer a Majoraga. Sukuna es un ser bastante inteligente, nos hizo creer que Gojo tenía posibilidades de ganar cuando en realidad siempre estuvo un paso por delante de él. Siempre lo llevó hacia donde él quería y es por eso que, de una forma u otra, le hubiera ganado ya sea con su técnica original o con el propio Majoraga. Ahora que Gojo ha muerto, se vienen peleas individuales contra los demás personajes que todavía siguen con vida. Al parecer Kashimo será su siguiente oponente y dado que Sukuna gastó mucha energía en su pelea contra Gojo, es posible que el dios del trueno tenga una oportunidad de ganarle. Obviamente también morirá, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero su sacrificio, así como el de tal vez Yuta o Hakari, servirá para que Itadori termine de una vez por todas con su mayor enemigo. Para serles sincero, esta pelea en un principio no me pareció la gran cosa. Así fue hasta la semana pasada, pero con el capítulo 236 mi perspectiva cambió completamente. Sukuna no fue un vendehumo, todo lo contrario, es un maldito genio. Y no solo eso, también es un tipo que es capaz de tragarse su orgullo para reconocer a Gojo. Ese nunca te olvidaré fue muy significativo. En el caso del albino no podemos pedirle más, el hombre lo dio todo. Su estrategia con el rojo y el azul para poder explotarlo todo con el púrpura fue sublime. Lastimosamente siempre estuvo jugando con el marcador en su contra y aunque en el pasado pudo darle vuelta a una situación similar, es decir la pelea contra Toji, en este caso eso no fue posible.
Desde ya les digo que no se hagan ilusiones con Gojo, él no va a revivir, no va a suceder lo mismo que ocurrió con Toji. Sé que no perdió la cabeza, solo lo cortaron a la mitad, poca cosa, ¿no? Pero la diferencia entre lo de Toji y esto es que en este caso Gojo ya tiene el cerebro muy jodido como para hacer la técnica inversa. A no ser que Yuta lo sane o algo parecido, este parece ser el adiós de Satoru Gojo, el hechicero más fuerte de la actualidad. Bueno, ya no porque Sukuna le ganó, pero ustedes entienden. Además, tampoco debemos obviar que el tipo ya se reunió con sus amigos en el más allá, así que lo único que queda es aceptar la realidad. Gojo ha muerto, y ahora solo queda ver quién será capaz de vencer al más fuerte de la historia, Ryomen Sukuna.